Sean todos bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la temporada de huracanes que ya comenzó en el Pacífico en mayo y ahora a partir del 1 de junio es la temporada para el Atlántico. Vivimos en zona de aguas, zona de inundaciones. Según las estadísticas, aquí en Tabasco tenemos concentrada la tercera parte de las aguas de toda la República Mexicana. Se considera que el 30% de las aguas dulces están aquí en Tabasco. Así que hay una cultura propia del agua, pero tenemos que entender acerca de las muchas aguas. Esas muchas aguas que pueden venir por lluvias que no son normales. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla de buenas lluvias. La lluvia temprana, la lluvia tardía, lluvias de bendición. Todos los agricultores, los animales, el ser humano espera esas buenas lluvias. Pero hay otro tipo de lluvia, las lluvias torrenciales que traen inundaciones, traen desastres naturales. Y cada año estamos recordando acerca de la importancia de orar y de ayunar. Por eso al comenzar el mes de junio estamos convocando al ayuno contra los huracanes, contra las inundaciones, contra los desastres naturales. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, es un manual de guía para el ser humano en el planeta Tierra, nos va orientando lo que debemos hacer antes de un desastre natural y durante el desastre natural. Así que Dios es bueno con nosotros al irnos preparando para todo lo que vendrá. Hablar de huracanes es hablar de juicios, y los juicios vienen debido al pecado. Donde hay pecado, pronto vendrá el juicio, a menos que los moradores, los pobladores de un territorio se arrepientan de todo pecado. Y es allí el trabajo de la iglesia cristiana de estar predicando el evangelio de ciudad en ciudad, de nación en nación, para que los moradores de cada ciudad y nación oigan el evangelio y se arrepientan de todo pecado. Porque todo ser humano que nace en la tierra ya nace en pecado. Así que todos necesitamos la salvación en Cristo Jesús para entrar a la vida eterna. Y al estar en esta vida eterna aquí en la tierra, en Cristo Jesús, aprender a librar batallas por la vida diaria a través de la oración, el ayuno, ejerciendo autoridad contra un diablo ya derrotado por Jesucristo. Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, pero sigue en la tierra, se sigue moviendo donde hay pecado. Si en una ciudad hay mucho pecado, adulterio, fornicación, robos, violencia, muertes entre personas y bueno, estamos viendo todo esto en las noticias, quiere decir que el diablo está moviéndose libremente porque hay mucho pecado. El pecado le da derechos al diablo. Da derechos legales a Satanás. Dios es Dios de leyes y la única área o la única forma donde el diablo se mueve es donde hay pecado. Por eso la iglesia predica arrepentimiento para que el pecador se arrepienta y libre el juicio que viene por el pecado. Así que son verdades que están escritas en la Biblia y hoy hablaremos precisamente de la oración. Dios está demandando la oración por la tierra. La iglesia está repartida en rancherías, en ejidos, en ciudades, en naciones. La iglesia tiene el compromiso de orar por su propio territorio. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos enseñando a todos los que viven en esta tierra, de manera especial en el sureste de México, porque cada junio empieza una temporada de huracanes que tardan 6 meses. Esta temporada de huracanes y por eso tenemos que estar alertas. De lo contrario, bueno, pues hay que ver
la situación de las lluvias torrenciales como las estamos viendo en otras ciudades y naciones. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza, a este programa de enseñanza. Hablaremos de la oración por la tierra y de manera especial la oración que debemos hacer en contra de huracanes. Sí, a nosotros nos afecta porque aparte de que llueve mucho, también tenemos 4 presas que van y desembocan todas hacia el río Grijalba aquí en Tabasco, el Carrizal y el Grijalba, ¿no? Entonces crece mucho el nivel de los ríos y bueno, tenemos problemas de inundaciones, pero estamos preparándonos ya desde ese momento para orar y reprender y cancelar todo eso, ¿no? Para que no haya inundación. Así es. Sí, donde hay agua hay vida. Todo claro. vino del agua. La creación partió del agua. Así que una ciudad a la orilla de un río es una ciudad bendecida. Muy bendecida. Y tenemos 2 ríos bien grandes. Y nosotros en Villahermosa tenemos 2 grandes ríos. Por un lado el Grijalba y el Carrizal. Y por otro lado el Grijalba. Uno controlado, otro no controlado. Porque debemos entender que río arriba del Carrizal hay 4 presas en Chiapas y todo ello habla también de las lluvias que pueden venir del Pacífico. Aumenta el nivel de las aguas. Ese es el problema, las lluvias a veces, aunque no llueva tanto aquí, el nivel de los ríos así sube. Es. Aunque no llueva aquí, si está lloviendo allá en la sierra, si está lloviendo en las presas y son lluvias torrenciales, hay que abrir las compuertas, entonces hay que regular muchísima agua acá a Tabasco, el flujo del agua. Así que todo esto es ya una mecánica misma del hombre, pero debemos entender que detrás de toda lluvia torrencial, detrás de todos estos fenómenos de la naturaleza, hay espíritus que se están moviendo, si hay derechos legales por el pecado. Así que tenemos que interceder, tenemos que orar y pedir perdón por los pecados. De eso se trata el ayuno, pedir perdón por los pecados de los moradores de la tierra o la tierra, de una ciudad, de una nación. Así que bienvenidos a este programa. Vamos a hablar sobre lo que enseña la Biblia en cuanto a los huracanes. La Biblia es un libro de enseñanza, habla de todo. Dios es el creador de los 4 elementos de la naturaleza, el agua, el aire. Del agua y el aire se forman los huracanes. También de la tierra hay temblores, terremotos. Últimamente estamos viendo el sacudimiento que hay en cuanto al volcán Popocatépetl, así que estamos viendo que la tierra está temblando y también incendios en otros lugares. Todo esto habla de los tiempos últimos que estamos viviendo, está en la profecía que tiene que ver con nosotros, siglo XXI, que están señalando estas profecías que pronto regresa Jesucristo al planeta Tierra. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio para que las personas entren a la vida eterna y salgan de toda condenación debido al pecado. Así que la Biblia es un buen libro que nos va guiando hacia las bendiciones que Dios tiene para nosotros, empezando en la tierra. Así es. Sí, el hombre no es nada sin Dios, y Dios es el que tiene el control tanto lo que sucede en el cielo como lo que sucede en la tierra. Y quien tiene que estar al frente aquí en la tierra es la iglesia. Y para eso tenemos también la asistencia del Espíritu Santo, quien es el que nos guía para orar, para reprender cualquier ataque, ¿no?, que pueda venir por cualquiera de los 4 elementos. La iglesia puede cancelar un juicio de Dios. Es la iglesia que puede orar. Si la iglesia ora y ayuna, entonces Dios puede suspender los juicios, porque los juicios son por el pecado, por la maldad, y porque Dios demanda que todo hombre en la tierra, que todo hombre se arrepienta. Sí, y es un trabajo en equipo entre Dios y la iglesia. Y la iglesia está en la tierra guiada por el Espíritu Santo. De otra manera, el Espíritu Santo es Dios con nosotros en la tierra.
La iglesia no puede ser iglesia si no está caminando con el Espíritu Santo. Y la función primordial de la iglesia es estar orando, comunicando los problemas de la tierra al cielo, porque es en el cielo donde están las soluciones a los problemas de la tierra. Pero alguien tiene que clamar, alguien tiene que pedir. Es lo que dijo Jesucristo en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Así que estamos trabajando en la oración y en el ayuno junto con Dios, porque Dios es Dios de misericordia, pero también de juicio y de justicia. Hablar de justicia es hablar de la salvación, pero para que venga la salvación, el hombre tiene que entrar a un sacudimiento en cuanto a su mente, en cuanto a su vida, porque hay personas que no toman en cuenta a Dios, creen que son independientes de Dios y pueden vivir en esa independencia cuando sabemos, de acuerdo a los principios de la creación, que el hombre desde su propia creación, desde Adán y Eva, fueron creados para depender de Dios. El hombre no puede estar apartado de Dios. El hombre fue diseñado, su cuerpo, el cuerpo de nosotros fue diseñado para ser casa, habitación de Dios. Dios ahora mora dentro de nosotros si somos cristianos. Esa es la diferencia. Nosotros como cristianos estamos en el nuevo pacto de la sangre de Cristo Jesús, y en ese pacto Dios ha entrado a morar dentro de nosotros para ayudarnos de adentro hacia afuera. Por eso la lucha comienza adentro del cuerpo. Comienza la lucha contra nuestra propia mente, nuestras propias emociones, sentimientos, nuestra alma, las enfermedades del cuerpo. Toda lucha empieza de adentro hacia afuera. Así que si sabemos librar estas batallas personales, podremos ayudar después al prójimo. Así que son verdades establecidas en la palabra, y por eso es importante saber la función primordial de la iglesia. Oración Dios, aquí en la tierra para comunicarnos con el cielo. Dios es un Dios amoroso y bueno, también es un Dios de juicios. Él juzga el pecado y por eso también permite que cosas sucedan por el pecado y el derecho que tiene el diablo de atacar por el pecado. Sí, podríamos comenzar con Jeremías capítulo 9. Allí la Biblia habla de lo que Dios está haciendo en el planeta Tierra. Dios está trabajando. El trabajo de Dios es muy diferente al trabajo que el hombre tiene en su mente. El hombre tiene un concepto del trabajo. Dios tiene el verdadero concepto, la verdad. Y aquí en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, habla del trabajo de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Misericordia, juicio y justicia. Tres cosas. Tres cosas. Hace Dios en la tierra. Número uno, misericordia. La misericordia es la demostración del amor de Dios al ser humano. Y del perdón de Dios también, del ser humano en Cristo Jesús. Dios es paciente para con nosotros los pecadores, que aún siendo nosotros pecadores y cometiendo pecado, Cristo murió por nosotros. No somos destruidos por la misericordia de Dios. Dios es paciente y Dios está esperando que en algún momento de la vida humana el hombre se arrepienta. Y busque a su rostro. Por ejemplo, hay un accidente automovilístico y la persona que iba dentro de ese automóvil la libró. La libró. No murió. Pues debe de buscar a Dios. Y las personas que ven el accidente dicen, este accidente fue tremendo, todos murieron. No, hubo una persona que no murió. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios en su misericordia le está dando otra oportunidad para la vida eterna. Pero esta persona debe de arrepentirse de sus pecados y buscar a Dios. De allí la importancia de darle a conocer
¿Qué fue lo que sucedió? Así es. ¿Quién estuvo de por medio en salvarle la vida? ¿Y para qué propósito está viviendo? Entonces hay que presentarle el Evangelio. Y luego de Dios Jesucristo. le da muchas oportunidades al ser Sí. humano, pero cuando cuando le suceden cosas así y no busca a Dios, sino que rechaza a Dios o no lo toma en cuenta, luego viene el juicio. Así es. Por eso la misericordia siempre va delante de Dios. Pero si el ser humano en la tierra no quiere entender y no quiere aceptar la misericordia de Dios, tiene que venir juicio. Y el juicio viene para que el ser humano se arrepienta también de todo pecado. Si no no quiere arrepentirse por las buenas, bueno, pues será por las malas. Pero Dios quiere la salvación del ser humano. Sí. Dios no hizo al ser humano para el infierno. Dios no hizo al salvación de ser su humano alma. para irse con el diablo. El diablo es el enemigo de Dios y de toda la humanidad. El diablo está engañando a muchas personas en la tierra. Dios es Dios de salvación. A esto vino Jesucristo. Su nombre Jesús significa el Salvador. Cristo vino a salvarnos. Ahora la iglesia cristiana está predicando a Jesucristo el Salvador, para que las personas conozcan la misericordia de Dios, sean salvas. Pero si no, pronto hay que prepararse para el juicio que traerá la salvación. Son juicios como los huracanes, Sí. son juicios como las sequías, O los son terremotos. juicios como los terremotos, son juicios que vienen en el La sequía, sacudimiento las inundaciones, los de terremotos. la tierra. Hay 4 elementos que Dios usa para sacudir todo ello, y la Biblia nos va guiando en todo ello. Podemos leer lo que dice el Salmo 97. Allí habla de las 3 cosas que Dios hace. Y Sí. Dios las hace a través de autoridades. Las primeras autoridades que Dios establece son las autoridades que conocemos en los gobiernos humanos, en naciones. Dios pone reyes y quita reyes. La Biblia dice que cada autoridad, como un presidente de una nación, es un servidor de Dios. Dios los pone para servirle a Dios, y Dios lo que demanda es justicia, que se hagan justicia a los pobres. Esos pobres que están bajo opresión debido a tanta injusticia del hombre. Por la injusticia viene el juicio, pero el juicio debe traer la justicia de Dios, la salvación. Por eso las autoridades están puestas para hacer justicia en la tierra. Todo gobierno que está haciéndole justicia al pobre, Dios respalda ese gobierno, sea de derecha, de izquierda o como se llame. Dios está mirando si está cumpliendo lo que Él determinó. 3 cosas: misericordia, juicio, justicia. Así que Dios pone autoridades. Y la otra autoridad, que es la que debemos entender todos los cristianos, somos nosotros. Nada más que la autoridad que nosotros tenemos es la autoridad espiritual contra el diablo y todos sus demonios. Detrás de los fenómenos de la naturaleza están los demonios, y solamente la iglesia puede reprender demonios. Por eso la iglesia está en la tierra para ayudar a las autoridades a ejercer su función en la tierra, para que Dios les dé sabiduría en la toma de decisiones, y la oración de la iglesia es fundamental por las autoridades. Si nosotros en la tierra oramos por nuestras autoridades municipales, estatales, federales, entonces Dios estará interviniendo a favor de nuestras autoridades, dándoles sabiduría e inteligencia para la toma de decisiones. Todo se mueve a través de la oración. Dios obra donde hay oración. La iglesia está trabajando desde la tierra con Dios a través de la oración, a través del ayuno. Y aquí en el Salmo 97 empezamos a conocer acerca de lo que viene Dios en juicio por las aguas. Sí. Jehová reina, o sea, el 1 o el 2. Vamos a leer
capítulo 97, versículos del 1 al 5. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas cosas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Este Salmo 97 habla del dominio de Dios sobre este planeta Y del Tierra. poder de Dios también. El poder de Dios. Y aquí el versículo 4 dice, sus relámpagos. Alumbraron el mundo. Siempre que hay tormenta, siempre que hay lluvia, Primero habrán es el relámpago. relámpagos. Y el trueno. Y después viene... El trueno y la lluvia. No, primero sí, el primero es relámpago y después El trueno y la lluvia. Y todo esto es Dios hablando. Dios habla a través del trueno, del relámpago. Dios habla a través del sol, la luna. Dios habla a través de las aguas, de la lluvia. Así que debemos ir conociendo el lenguaje de Dios. Dice, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Bueno, realmente nosotros también cuando vemos algún relámpago y el trueno, nos estremecemos. Claro. Uy, sentimos así, ¿no? Sí, porque nosotros no podemos hacer nada No. donde hay una tormenta de esa magnitud, truenos, sí, de truenos. o una tormenta copiosa como son las lluvias torrenciales. Sí. Hemos conocido en las noticias ciudades en Europa y en otros lugares que bastaron 15 minutos de lluvia y ya se inundó toda la ciudad. Lluvias torrenciales. Así que todo esto lo hemos conocido últimamente. Pero también el versículo 5 habla de temblores. Sí. Habla de Los montes se volcanes derritieron. que están eruptando, Sí. sacudimiento de la tierra. Dice, los montes se derritieron Como cera. como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Por eso estamos convocando a la oración y al ayuno contra estos fenómenos de la naturaleza. Primeramente vamos a presentar un cuadro de las estadísticas que hablan de lo que viene o los pronósticos que vienen para esta temporada de huracanes. La temporada ya comenzó en el Pacífico en mayo, 15 de mayo, pero ahora en junio, 1 de junio, comienza en el Atlántico. Así que tenemos que considerar todo ello si somos cristianos de cualquier denominación, porque Dios está esperando que oremos por la tierra. Solamente los cristianos pueden orar. En esta temporada Y que pidamos de huracanes, perdón por los pecados. Sí, el propósito es pedirle a Dios que perdone los pecados de los moradores de nuestras tierras para que no vengan juicios de destrucción o de inundación o de desastres o de ruina o de muerte inclusive en nuestros pueblos. Es el trabajo de la Iglesia cristiana. Para este año 2023 tenemos los pronósticos establecidos por el gobierno Conagua y aquí encontramos para el Pacífico un total de 16 a 22 ciclones tropicales, algunos llegarán a ser huracanes, y en el Atlántico de 10 a 16 en total, donde habrá mayor movimiento de las aguas. En cuanto a los ciclones tropicales será el Pacífico, y en el Atlántico se considera este año un año normal en cuanto a la temporada de huracanes. En la parte derecha encontramos los nombres, se les asignan nombres a los huracanes. En el Pacífico tenemos 24 nombres considerados allí, ya están registrados esos nombres a como vayan apareciendo estas tormentas tropicales. Y en la parte de abajo, en el Atlántico, tenemos 21. O sea, tenemos toda la información para orar. O sea que ya la ciencia en sí ha
evolucionado allí en sí, eso. tiene todo el conocimiento Sí. de lo que ha sucedido en el pasado, todo el registro histórico pasado, y pueden ahora pronosticar hacia el futuro, pero todo pronóstico puede ser certero o puede tener errores. Sí. Así que aquí están estos pronósticos, y sobre estos pronósticos oramos. Oramos declarando destruida toda obra de las tinieblas, sean tormentas tropicales, sean huracanes de cualquier categoría, y Depresiones. declarar que se deshacen y no tocan la tierra. Todo esto es autoridad y poder que tenemos contra las fuerzas espirituales que están detrás de los huracanes. Para muchas personas esta enseñanza puede ser muy extraña, puede ser algo novedosa, puede ser algo fuera de razonamiento, como algunos consideran, pero es la enseñanza que tenemos en las Escrituras. Solamente tenemos que creer y obedecer. Es lo que Jesucristo le dijo a un padre de familia: si puedes creer, al que cree, Todo le es posible. le será posible. Y por eso comenzamos leyendo Amós. En Amós encontramos todo un capítulo que habla de los juicios por medio de fuerzas que se mueven en las aguas. Los juicios de Jehová son ineludibles, dice Amós el capítulo 9 de Amós. Amós capítulo 9. Allí empezaremos leyendo de manera especial el versículo 3 y 4. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Hagamos una pausa allí. Está refiriéndose Dios a las personas que están en pecado, Sí. cometiendo injusticia, maldad, gente impía, Sí. que está oprimiendo a los pobres, que está atacando al prójimo. Entonces Dios, en su misericordia, le ha dado oportunidad de arrepentimiento, pero no se han querido arrepentir. Entonces Dios dice: les buscaré. Vamos a leer otra vez el versículo 3. Pues Sí. el 2 también está tremendo. Sí, el 2 habla ya del infierno. Sí. Podemos leer desde el 2. Sí. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Esto habla de la ira de Dios. Dios es Dios de amor, Dios de misericordia, pero también Dios de juicio ira. y de ira. La ira santa de Dios. Dios demanda amor entre el ser humano, amaos unos a otros. A esto vino Jesucristo, a enseñar el amor de Dios. Dios, la naturaleza misma de Dios es amor. Así que fuimos creados en esa naturaleza. Las personas, debido al pecado que cometió Adán, han nacido en el pecado original, y entonces han ido incrementando la maldad. La maldad entró por el pecado, pero esa maldad se ha ido incrementando de generación en generación. Hoy estamos en la generación del siglo XXI y estamos viendo maldades como nunca se habían visto en la historia El aumento de la maldad. humana. El aumento de la Sí, maldad. Jesucristo En el corazón humano, en la mente humana. sí, habló de los juicios que hubieron en el pasado, y gente que no se arrepintió, como fueron los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé había una sociedad apartada de Dios, llenas de injusticia, de maldad, de violencia, y no se arrepintieron a la predicación de Noé. Entonces vino el juicio del diluvio. Y Jesucristo enseñó de ello, también habló de los juicios de Sodoma y Gomorra, una sociedad también rica, y en sus riquezas, como tenían muchos recursos de bienes materiales, entonces ellos, las riquezas apartan de Dios. En su pensamiento llegaron ellos a considerar que no necesitaban a Dios. Entonces estaban apartados de Dios. Y las riquezas, que es idolatría, la avaricia es idolatría, trae corrupción de la carne, corrupción del cuerpo, la degeneración de lo sexual.
Todo esto está registrado en la Biblia. Por eso Dios mandó, en este caso fue Abraham quien empezó a interceder por la gente que vivía allí, porque allí estaba el sobrino de Abraham, Lot. Y entonces Abraham fue un intercesor a favor de la tierra, un intercesor a favor de Sodoma y Gomorra, porque allí habían gentes que podrían estar caminando en justicia. Por eso Dios dijo, si yo encuentro 50 personas justas, y fue rebajando, voy a perdonar entonces a Sodoma y Gomorra. Si encuentro 50 personas justas, dijo Dios. Entonces Abraham empezó a rebajar esa cantidad, intercediendo. Porque Abraham sabía que no habían 50. Ni 50 justos había. Y llegó el número hasta 10. Hasta 10. Y ni 10 hubo. Hubieron en Sodoma. Y el pecado de Sodoma y Gomorra era el pecado del lesbianismo y homosexualismo. Sí, entre otras cosas. Ya se habían desviado. Se habían apartado de Dios. Así que todo eso está registrado en la Biblia, por eso vino el juicio. Y Jesucristo dijo, en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo, los días serán parecidos a los tiempos de Noé, a los tiempos de Lot. Y de Sodoma y de Gomorra. Por eso estamos viviendo esto. Y el Señor nos habla aquí en la carta o el libro profético de Amós de los juicios que son ineludibles. Todo tiene su tiempo. Dios es Dios de misericordia, pero si no se quiere la misericordia, tendrá que venir el juicio para que vengan a un arrepentimiento de sus pecados. Entonces, por eso aquí Dios les está hablando así de fuerte. Hablando de cómo Dios en su enojo santo, ira santa, está hablándole fuertemente a un pueblo que se había contaminado con la idolatría, como era el pueblo de Israel en Samaria. Así que aquí Dios le dice, volvemos a leer versículo 2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Hagamos una pausa allí. Dios está diciéndole, dice el Señor, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente, o sea, la serpiente antigua, o sea, el diablo o Satanás, o el dragón, o la serpiente tortuosa que juega en el mar, y los morderá, dijo Dios. ¿Quién se mueve detrás de un huracán? La serpiente. Por eso es el diablo, pues. Los únicos que tienen autoridad contra la serpiente somos nosotros los cristianos. Por eso Dios convoca la oración y el ayuno. Es que Jesucristo nos delegó la autoridad. Claro. No oramos por orar, no ayunamos por ayunar. Sabemos que el diablo está trayendo muerte a ciudades y naciones y está detrás de todo ello. El diablo no puede hacer nada sin la autorización de Dios y el diablo se mueve donde hay pecado. Por eso quien está aquí actuando es Satanás. De otra manera, el recurso, uno de los recursos que Dios usa para el juicio se llama Satanás. Sí. Así que tenemos que considerar todo ello. Sigamos leyendo. Versículo 4. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra, y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra.
Él llama a las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Los hombres de ciencia no pueden hacer absolutamente nada, los gobiernos no pueden hacer absolutamente nada ante un huracán. Aquí dice que es Dios el que llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Esto es lo que ha sucedido en los huracanes. Los hombres de ciencia saben que debido al calor hay un flujo de agua en el mar, agua fría con agua caliente, entonces ese flujo hace que vaya formándose un torbellino, el aire. Un huracán. El aire va levantando el agua, ese torbellino que después tomará el nombre de huracán. El huracán se forma en el mar, entonces se va levantando, pero ¿hacia dónde se dirige el huracán? Hacia la tierra, hacia el continente. ¿Y por qué a la tierra o al continente? Porque allí hay gente, hay habitación. Y hay pecado, no hay allí arrepentimiento. es donde pueden hacer el mayor daño los demonios. Por eso alguien tiene que conocer lo que dice la Biblia y empezar a orar previamente antes que sucedan las cosas. Porque hay dos tipos de oración, la oración previa, pero también la oración en medio del conflicto. Si ya llegó un huracán y estamos en medio de un huracán y estamos en medio de una inundación, tenemos también que orar. Así que es mejor orar antes que en medio de la situación. Todo para prevenir es mejor. Todo es mejor si se previene. Por eso, al comenzar el mes de junio, estamos convocando a la oración y el ayuno. Leamos lo que dice Job, capítulo 36, versículos 27 al 33. Allí el Espíritu Santo, a través de la enseñanza que se está dando en el libro de Job, habla también de la formación de los huracanes. Capítulo 36, versículos 27 al 33. 36. Él atrae las aguas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Aquí está todo lo que los científicos han descubierto de cómo se forman las nubes. Sí, el ciclo hidrológico del agua. El ciclo hidrológico, exactamente. O sea, ya aquí conocemos de las leyes físicas cómo se van formando las nubes con agua. La cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Por estos medios, con las como nubes pueden ser las lluvias torrenciales o pueden ser los huracanes, con las nubes castiga, dice aquí la Escritura. O sea, tapa la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Aquí está clara la palabra. Clarito. El trueno, cuando hay un trueno, es la señal de la indignación de Dios. Sí, Dios dice, se indigna donde hay dice pecado. Que declara palabras o que habla. Sí. Y en Apocalipsis también habla de que los truenos y relámpagos son palabras emitidas que vienen del trono de Dios. Así es, dice, Dios habla a través de truenos, de relámpagos. La tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Sí. Así es. Así que los elementos de la naturaleza fueron creados por Dios y Dios los puso para emitir señales. El lenguaje de Dios es muy diferente al lenguaje humano. Así que aquí está diciendo la Escritura, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad o la maldad del ser humano. Bien que por esos medios castiga a los pueblos. Él dice que por esos medios, por ese tipo de
de huracanes, tormentas, y él castiga a los pueblos. Muchas personas están creyendo de que Dios no interviene donde Sí, hay interviene. maldad. ¿Tienes ahí Sí, Apocalipsis? nada más que Dios es Sí, misericordioso de los y truenos. paciente. Pero, por ejemplo, donde hay tanta violencia matrimonial, donde el esposo se ha violentado agrediendo a su esposa físicamente, sexualmente, tanta violencia a la mujer, muchos creen que Dios no está viendo ello. Tanto No, robo, tanto adulterio, Dios tanta está prostitución, esperando tanta- el tiempo uy, oportuno hay del muchísimos arrepentimiento. Hay muchos pecados. Cuánta maldad hay en las noches. Cuánta maldad hasta en el día mismo. Estamos viendo todo ello al tiempo de hoy. Entonces, ¿cómo viene el juicio de Dios? A través de lo que hoy conocemos como desastres naturales. O sea, Dios usa los elementos de la naturaleza para sacudir una población, una nación, y que la gente empiece a voltear al cielo, a ver al cielo. Hay un Dios justo, hay un Dios santo, hay un Dios que demanda que caminemos en paz y en amor aquí en la tierra. Dice Por que eso el trueno- la iglesia, después de orar, tiene que evangelizar llevando el evangelio trueno declara del amor su de Dios. indignación. Sí, es el trueno quien está declarando Por la eso, indignación cuando vimos de Dios. un relámpago Sí, y trueno, uno se sacude. Sacudimos, sí. No, y cuando estamos a campo Uy, no, campo travieso, eso sí, y a campo vemos, abierto, no. hay que tener cuidado, De que no- el sí. rayo te puede alcanzar. Así es. ¿Cuánta gente ha muerto por un rayo? Así no? es. Ahí tiene también el trueno. Uno más. Bueno, está en Apocalipsis 10, donde habla de el ángel con el librito en el... bueno, esto lo escribió el apóstol Juan, ¿no? Cuando estaba escribiendo Apocalipsis. Dice allí, por ejemplo, del versículo 1 en adelante, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Los truenos hablan. O sea, eran Los ángeles. 7 truenos Eran ángeles están esos, hablando, han dicho, y no los escribas. O sea que Dios está hablando. Un día Jesucristo dijo a estos judíos incrédulos, fariseos, porque muchos niños y jóvenes estaban alabando a Jesucristo, Hosana, Hosana, al Hijo de David. Y los Estaba interrumpieron. entrando a la ciudad de Jerusalén. Y entonces Jesucristo dijo: hey, deje a los que alaben, si no las mismas piedras Alabarán. van a alabar. Las piedras hablan, Sí. la naturaleza habla, los árboles hablan. Bueno, en la mañana los pajaritos se deleitan en la presencia del Señor. Ellos están contentos, ellos están siempre, sea primavera, verano, otoño, sobre todo en la primavera hay mucho trinar. Así que Dios es Dios de gozo y de alegría. Dios quiere que el hombre viva bien aquí en la tierra en el gozo que Él nos da. Lo que Dios no quiere del hombre es que el hombre camine en maldad. Para esto vino Jesucristo, para que el hombre pase de la maldad a la bondad. El único que puede cambiar a una persona mala es Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo. Y bueno, pues vamos a leer lo que dice Ezequiel 22, 29 y 30, porque allí dice la Biblia que la tierra está contaminada por tanta violencia, por tanta obra de maldad, y esto es lo que Dios está esperando oír de la tierra. Leamos lo que está en Ezequiel 22, 29 y 30. Allí Dios está esperando oír sobre todo
el clamor de los cristianos. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. La oración es fundamental para cambiar las circunstancias adversas en la tierra. Dios está Si no buscando oramos, hombres y mujeres que se no hay pongan en la intervención. brecha a favor de la humanidad, de las personas que todavía no tienen a Dios, que están perdidas. Por eso la iglesia en Villahermosa orando por Villahermosa, la iglesia en Coatzacoalcos orando por Coatzacoalcos, la iglesia en Tuxtla Gutiérrez orando por Tuxtla, la iglesia mexicana orando por México. Debemos orar por nuestra tierra. Dios dice en el Salmo 2.8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Debemos orar conforme a las Escrituras, pedirle a Dios la salvación de rancherías, de ejidos, de ciudades, de estados, de naciones. Personalmente, venir a Cristo Jesús. Sí, el único que puede salvar es Jesucristo, no hay otro. No hay otro nombre dado aquí en la tierra para que seamos salvos y salgamos de toda maldición de juicio. Solamente Jesucristo. Cristo no es religión, amigo, amiga. Cualquiera puede tener una religión. La religión es producto del miedo. Donde hay miedo, por ejemplo, en los tiempos antiguos, conocemos la historia de los mayas, aztecas, aún de los olmecas. Los rayos hacían temblar a la gente porque era algo sobrenatural, algo totalmente fuera del pensamiento normal del ser humano. Entonces el miedo les hacía ver o creer que ese rayo era un dios. Y entonces adoraban al rayo, adoraban la misma agua, adoraban la naturaleza, todo esto. Y se fueron creando todas las religiones, producto del miedo a todo lo que sucede alrededor. Hasta que vino Jesucristo, Jesucristo dijo, paz a vosotros. Jesucristo vino a traer paz. Solamente en Jesucristo podemos caminar libre de todo miedo. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7 que el espíritu que Dios nos ha dado es el espíritu de poder, amor, dominio propio, no de miedo, no de temor. Por eso, amigo, amiga, te invitamos a que abras tu corazón y aceptes a Jesucristo, no religión, sino a la única persona que te puede ayudar. Es tu creador, es el autor de la vida, es el que vino hace 21 siglos a ayudarnos. Hoy está esperando con los brazos abiertos. Él sigue diciendo, conforme a lo que está señalado en las Escrituras, Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entra la experiencia de Jesucristo, de caminar en una vida nueva y empezar a orar. Es una hermosa experiencia. La oración es una gran experiencia. Y en la medida que vamos penetrando más a las dimensiones del reino de Dios a través de la oración, estamos viendo todo un mundo desconocido para nosotros y nos gozamos al estar en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso, amigo, amiga, tú puedes repetir esta declaración de fe invitando a Jesucristo. Puedes decirle, Señor Jesucristo, estoy arrepentido de estar apartado de Dios. Perdóname por mis pecados, Señor, que me han desviado del camino del amor. Pero en este momento me arrepiento de todo pecado y abro mi corazón para invitarte a que entres a mi vida y me cambies. Sé mi Salvador personal y el Señor de todo mi ser. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Bautízame con tu Santo Espíritu
y empieza a ayudarme a partir de ahora a caminar en un nuevo estilo de vida. Por esta declaración ahora me declaro hijo de Dios y te doy gracias por esta grande salvación. Amén y amén. Así que si hiciste esta oración, ya pasaste de muerte espiritual a vida espiritual, ahora tienes que aprender a orar. Tienes que aprender a comunicarte con Dios. Tienes que asistir a una Tienes iglesia. que conocer lo que está aquí en la Biblia. Es para todos, pero no para todos es la revelación. Solamente el Espíritu Santo nos ayuda. Por eso la necesidad de ir a una iglesia Así es. Y donde ser haya enseñado. un pastor que Ser enseñe enseñado. de la Biblia, guiado por el Espíritu Santo. Hay Y muchas si estás por aquí, iglesias pues te invitamos en a ahí ciudades y con nosotros, naciones. ¿no? En la Red Sí. Apostólica Maranata, en Belisario Domínguez, número 519, Colonia Primera del Águila. Esperamos que las bendiciones hayan alcanzado a cada uno de ustedes. Estamos convocando a la oración y al ayuno. Y ayuno esta al semana que comenzar viene. la temporada de huracanes. Esta semana que viene el ayuno. Oremos con conocimiento de lo que estamos haciendo. Dios estará contigo. Entrarás a una buena experiencia. Te invitamos a ayunar y a Te orar. invitamos a la oración y al El ayuno de semana que Gracias por estar con nosotros y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Lunes, martes y miércoles de ayuno. Les bendiga.